Bueno, estamos llegando ya a fin de año, quedan apenas muy pocos días, ¿no? 3 días hábiles concretamente para recibir el próximo año. El lunes ya, bueno, vamos a tener un feriado puente nuevamente, un día no laborable, aquí no habrá operaciones, pero eso mismo sucedió este lunes, ¿no? Aquí no hubo actividad, sí la hubo en los mercados internacionales. El riesgo país argentino continúa subiendo y nosotros técnicamente lo que sabemos, es lo que podemos percibir, es que cada vez alcanza menos el dinero. Hubo una encuesta, ¿no?, que da cuenta de que la mayoría de los encuestados dice que el dinero les alcanza para los 15 primeros días del mes y luego ya están cortos, como se dice, ¿no? Sobra mes al final del sueldo. Lo cierto es que, bueno, esos números repercuten y muchísimo en el funcionamiento de nuestra economía. Y para hablar de ese tema está con nosotros Julián Blesmareles, economista. Julián, muchas gracias. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo andás? Bueno, a ver, para ponerlo en palabras sencillas, ¿por qué es importante prestar atención al riesgo país? ¿Qué significa y qué significa concretamente que esté en 832 puntos? A ver, el riesgo país es la sobretasa que tiene que pagar la Argentina sobre los bonos norteamericanos, que hoy en día están al 3%, quiere decir que la Argentina para endeudarse tiene que pagar un 10%. Esos 800 puntos son 8 puntos más que los bonos del Tesoro norteamericano. Esto que dice, básicamente lo que está diciendo es la Argentina no puede acceder al crédito, es imposible pagar esa tasa de interés. Si la Argentina no puede acceder al crédito, bueno, ya sabemos, no hay industria que funcione sin crédito, no hay consumo que funcione sin crédito, y por eso es que el gobierno recurrió al FMI. Entregó la economía al FMI, y todo lo que estamos viviendo básicamente tiene que ver con el plan económico del FMI. El gobierno hoy en día es el gerente que aplica la receta del FMI, que en absoluto tiene como prioridad la industria, el trabajo, las jubilaciones, sino básicamente pagar la deuda, ¿no? Con lo cual esto está directamente relacionado con todo lo que estamos viviendo. Julián, uno podría suponer que con este último ingreso, por ejemplo, de dinero por parte del Fondo Monetario Internacional hace apenas una semana, bueno, podría tener capacidad de respuesta para afrontar el pago de la deuda. Pero lo que están diciendo en el mercado es, dudo de que Argentina pueda hacer frente a ese pago justamente. Entonces, ¿por qué no responde a ese ingreso de dinero? Bueno, porque el FMI comprometió para el año que viene 23.000 millones de dólares, además de los 7.000 que dio la semana pasada, con lo cual se aseguran los compromisos externos. Ahora, hay otra deuda, que podríamos llamar la deuda pública interna, que son las LETES, las LELIC, deuda intrapública también. ¿Qué significa esto? Que el país también se está endeudando en pesos en el mercado local. Como hoy no hay cepo cambiario, esos pesos en cualquier momento pueden ir hacia el dólar. Y no están los dólares para, digamos, solventar esos pesos que hoy en día están en las LELIC. ¿Sabes cuántos son, Agustina, entre LELIC, LETES? 1 billón de pesos ya hay. O sea, 1 millón de millón, no 1 billón con B larga. 1 millón de pesos que en cualquier momento podrían ir hacia el dólar. Ahí ya los dólares del FMI no alcanzan. Por eso es que muchos están planteando que en marzo o en junio puede haber otra corrida cambiaria. Y ahí ya no hay otro aporte, creemos nosotros, del FMI, porque no nos olvidemos que este es el segundo acuerdo. Fracasó el primero, van por el segundo, ¿qué va a haber? Un tercero, ya es muy extraño esto. En total, en números, son 60.000 millones de dólares lo que se necesitarían para efectivamente asegurarnos que la Argentina no va a entrar en default el año que viene. Y solamente hay asegurados del FMI 23.000 millones. ¿Y hasta el próximo año? Hasta el próximo año. Después también hay unos 12.000 millones que el Tesoro piensa ahorrar con esta ley de déficit cero. Esto es quita de salud, de educación. Vamos a ver si eso es sustentable socialmente. Pero incluso con ese ahorro, con esos 12.000 millones de dólares del presupuesto de déficit cero, tampoco alcanzaría para completar la deuda que hoy en día la Argentina tiene de vuelta. No solo los compromisos externos, sino también estos LELIC y estas LETES, ¿no? Recién hablabas de presupuestado, ¿no? Se ha votado una ley de presupuesto. ¿Crees que es cumplible, que son metas reales? Sí. Mira, nosotros sabemos, los argentinos, lo que fue la ley de déficit cero en el 2001 y cómo terminó eso. La verdad que uno no lo puede entender cómo puede ser sustentable social y políticamente. Pero la verdad es que el gobierno, cuando vio que se le desbordó su plan económico, que su plan económico básicamente fue la apertura, no había un diseño económico de desarrollo, sino básicamente abrir las importaciones, abrir el mercado cambiario. Cuando vio que eso fracasó rotundamente, entregó llave en mano al FMI la política económica de la Argentina. Y el FMI le impone esto. Yo creo que ni el gobierno está convencido de que esto sea sustentable, pero no tenía otra opción. Si quería los préstamos del FMI, tenía que aceptar este programa que para mí y para muchos no es sustentable. Ya lo vimos este año, ¿no? Lo que fueron los conflictos sociales. Imaginemos que el próximo año va a ser peor que este, porque estamos hablando de este año, va a terminar con un déficit primario de 3 puntos aproximadamente. Si el año que viene se logra el déficit cero, quiere decir que este ajuste va a ser mucho mayor el que se vio este año en jubilaciones, en salud, en educación, va a ser mayor el año que viene todavía. En ese sentido, ¿qué señal concreta hay ya de lo que efectivamente va a suceder? Si uno lee el presupuesto, digo, bueno, claro, se votó esto, ¿qué puedo inferir? No, hay recortes. Mira, lo único que crece es el mismo presupuesto del de la primera alianza, el del 2001,
lo único que crece es el pago de intereses de la deuda, ¿no? Ahí se lleva 5% del PBI, el pago de amortizaciones e intereses de la deuda. Todos los demás partidas, seguridad social se mantiene porque en ese sentido el gobierno aprendió un poco la lección de tratar de blindar un poco ciertos sectores que podrían desestabilizar su gobierno. Estamos hablando de los sectores más bajos, donde efectivamente ahí la pobreza ya directamente implica, digamos, falta de comida, ¿no? Entonces ya eso sí puede ser. En eso se mantiene, digamos, el presupuesto en cierta seguridad social. Esto quiero decir, las asignaciones en algún punto tal vez pierdan contra la inflación, pero no tanto. Pero todo lo demás, incluso seguridad interior, este gobierno que se vanaglorió de la lucha contra el narcotráfico, también se reduce ahí el presupuesto, en educación también. Entonces, de vuelta, ¿no? Vemos un año que, la verdad que es difícil decirlo en diciembre esto, ¿no? Cuando estamos en este clima festivo, pero lo que vemos es un año que aparenta ser insustentable en todo sentido, tanto en las cifras macroeconómicas, en lo que tiene que ver con la deuda, como lo social, ¿no? Y lo político, por supuesto, está ligado a eso también. Julián, arrancamos el año con $1 en 18, lo vamos a terminar, ahora está en 39 pesos con 40. Mencionaste, bueno, esa posibilidad que no creemos posible, por lo menos esperamos eso, ese billón de pesos que podría volcarse a dólares. Bueno, ¿cómo se explica ahora esta nueva suba del dólar, esta última, 39 con 40? Casi bueno, 40. Diciembre es un mes, diciembre no nos olvidemos, se cobran los aguinaldos y también muchos viajan al exterior, empiezan sus vacaciones en el exterior. Es un mes de demanda de dólares, tanto para el turismo externo como también aquellos que pueden tener una pequeña diferencia con el aguinaldo y se dolarizan. Hoy en día el ahorro en la Argentina es dolarizado, ya digamos todos saben que es el único activo que tiene cierto resguardo, el dólar. Cualquier otro activo, digo, estoy hablando desde un bono público hasta incluso una moto, ya hoy en día sabemos que se devalúa rápidamente en la Argentina. Estoy hablando también de una moto porque sabemos que si hay una situación de crisis financiera tampoco se puede vender eso. Entonces hay una mayor demanda de dólares siempre en diciembre y me parece que tiene que ver sobre todo con esto, una cuestión estacional, ¿no? Lo que decimos de cuestiones esto, de que tiene que ver con algo temporal. No tanto con esta corrida que todavía aparentemente no empezó porque las tasas siguen altas, las LELIQ son 60%, es una tasa muy atractiva y yo creo que todos saben que por los próximos meses hay cuerda para seguir renovando las LELIQ, haciendo una muy buena diferencia, este carry trade, esto de traer dólares, invertirlos en letras del tesoro, digamos, a obtener estas fuertes ganancias y después dolarizarse. La pregunta es cuándo se van a dolarizar. Muchos hablan de marzo o junio, ahí puede ser la próxima corrida cambiaria. Y también vemos cómo lo dificultoso que puede ser para el plan del gobierno una corrida cambiaria, porque no nos olvidemos que ellos dolarizaron las tarifas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si efectivamente el dólar sube, van a tener que dar más subsidios a la luz, al gas, y esto implica mayor déficit fiscal. ¿De dónde van a ajustar ahí? Con lo cual también ahí tenemos un problema, ¿no, Agustina? Ahora, da la sensación de que con las LEVAC, ya son tantas siglas que se confunden. Las LEVAC tuvieron que ser retiradas, de hecho ya no hay más, las retiraron recién. Bueno, con las LELIQ se está produciendo una situación bastante similar. Bueno, mira, las LELIQ es verdad que las tienen los bancos, no los privados, en ese sentido es más manejable, porque bueno, un telefonazo a algún gerente bancario puede tener algún tipo de incidencia hasta cierto punto. Por supuesto que si ya ve un riesgo muy fuerte, no creo que le presten mucha atención. Pero las LELIQ son en algún punto un activo más tóxico, porque se renuevan por semana, a diferencia de las LEVAC que era mensualmente, y con una tasa mayor, al 60%, con lo cual están siempre a tiro de la dolarización, digo, todas las semanas, no todos los meses, y además una tasa, las LEVAC llegaron como mucho al 45%, acá estamos hablando del 60%. Entonces, quiere decir que es un activo más tóxico. Es cierto que es más manejable porque está en manos de los bancos, ya no tenés que hablar con... Bueno, son anónimos, ¿no? Los señores de la LEVAC. Y eso, bueno, a veces hay una cuestión política, de decir, no, ahora no me las canjees por dólares. Pero tiene un límite, obviamente, cuando ellos vean que puede haber lo que muchos piensan, un nuevo plan Bonex, una cuestión compulsiva, porque ¿qué va a pasar finalmente? Lo más probable es que no se deje que ese billón de pesos o lo que sea más adelante vaya al dólar. Se les van a dar bonos compulsivos, es lo más probable que pase, ¿no? Porque si dejamos ese billón de pesos, la corrida es infinita cambiar. Entonces, frente a eso, los bancos, bueno, ahí van a poner un límite, a decir, no, bonos no. O sea, cuando ven que esto se va acercando, van a apostar a la dolarización. Y es ahí donde seguramente se dé la corrida cambiaria. A ver, me disparás dos preguntas. Por un lado, seguimos un momento más con las letras, ¿no? Ahora se viene una nueva letra que sale del ANSES. ¿Qué repercusión va a tener eso? Es la plata de los jubilados. ¿Se acuerdan cuando la oposición, ¿no? Que era ahora el actual oficialismo, decía, están jugando con la plata de los jubilados? Bueno, 86.000 millones de pesos sacaron del FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para volcarlos en letra del Tesoro, para pagar deuda. Y la realidad es que, bueno, esto es quita a los jubilados, digamos, quita para la timba financiera, porque de vuelta, uno podría pensar el plan, en su momento el plan Procrear, que también era con el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad, pero era para construir casas, que eso también era mercado interno, porque eso era construcción, era trabajo. Bueno, esto es para la timba financiera en algún punto, y
Y sí, es dinero de los jubilados. Si bien es del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son las acciones que el Estado tiene en las empresas, digamos, que dan ganancia, bueno, la verdad es que, digamos, esta idea del gobierno de llevar toda la timba financiera, de poner a los mercados en el centro de la escena, digamos, por encima de jubilados, de trabajadores, bueno, es parte de esa política, ¿no? A ver, el próximo año podría ir subiendo de a 2%, según mencionan, el valor del dólar, mensualmente, ¿no? Sí. ¿Vos en dónde lo ubicás? No, a mí no me gusta hacer pronósticos. Yo lo que creo es que, la verdad es que para el año que viene incluso es muy arriesgado hacer pronósticos porque no sabemos la sustentabilidad ni siquiera política del gobierno, ¿no? Sí, no hay duda de que el dólar va a subir fuerte. Y porque va a pasar en algún momento que, sobre todo en un año electoral, donde efectivamente hay especulaciones sobre un cambio de gobierno, bueno, va a pasar esto de que en algún momento los mercados van a empezar a jugar con la incertidumbre y a empezar a, digamos, a perder de foco algunas de las cuestiones, de las variables claves que se manejan de macroeconomía, ¿no? Entonces, seguramente va a subir muy fuerte el dólar, no sabemos en qué momento, ni sé si será por mes o lo lograrán controlar durante algunos meses, pero yo creo que en marzo o junio va a ser el momento en que va a haber una especie de corrida cambiaria y hay que ver ahí el poder de fuego del gobierno. Hoy el Banco Central tiene 56.000 millones de dólares de reserva, no es un mal número, pero no alcanza, digamos, para este billón de pesos o más que va a haber en LETES y LELIQ, ¿no? ¿Cuál es tu balance económico de este año? Bueno, creo que es el de todos. Acá incluso es interesante porque acá coinciden los economistas ortodoxos y heterodoxos en el fracaso total de este plan económico. Por supuesto que desde los ortodoxos dicen que el problema fue no hacer un ajuste de shock, esto es, digamos, básicamente quitarles más a los jubilados, quitarles más a los pobres, ampliar más a los niños, eso es un poco la propuesta de los ortodoxos, pero en donde coinciden todos en el diagnóstico es que el plan fracasó en todo sentido, porque esta cuestión de poner a un país en vías de desarrollo como la Argentina, jugar en las ligas grandes del mercado mundial, esto es desregulando y llevando adelante todas estas medidas que pueden dar resultado para algunos países desarrollados, pero no para la Argentina, bueno, han llevado a esto que vimos nosotros, ¿no? Los salarios perdieron un 10% durante este año. Es la verdad que hay que remontarse incluso a la dictadura para ver cifras de tanta pérdida del poder adquisitivo en un solo año, digamos, ¿no? Por eso lo que uno está diciendo es que, bueno, ha resultado la contención de las organizaciones sociales. Esto verdaderamente ha sido lo que me parece a mí permite un diciembre tranquilo. Estas cuestiones de que hoy en día está muy fuerte el movimiento de las organizaciones sociales que no estaba en el 2001, más las transferencias, un legado del kirchnerismo que el macrismo, si bien redujo, no interrumpió. Eso hace que de alguna forma haya un blindaje para la gente que menos tiene y es positivo, digamos, ¿no? Es positivo porque esto yo cito al Papa Francisco, en los disturbios económicos, si bien uno puede estar en contra de cierto gobierno, de un plan, los que más pierden son los pobres, ¿no? Y son los que además ponen el pecho a las balas. Entonces, me parece que más allá del fracaso económico, es una suerte que no estemos en una situación de anarquía total. Y creo que, bueno, es muy importante el rol de las organizaciones sociales y el hecho de que el macrismo, si bien redujo la UH, redujo eso, bueno, no las eliminó. Puede ser una especulación política, pero es importante que se haya mantenido eso. Por lo demás, bueno, el cierre de pymes es atroz, esto de que de vuelta la desocupación haya llegado a los 2 dígitos, que otra vez estemos discutiendo el tema de las jubilaciones, ¿no? Sí. Yo recuerdo a Norma Pla en los 90, parecía que había un consenso en la sociedad sobre la importancia de la jubilación universal, sobre la importancia de una vejez digna, y hoy en día de vuelta se está poniendo en cuestión la moratoria jubilatoria, se está poniendo en cuestión incluso pymes que dicen que no son viables para el mercado internacional, cuando en realidad lo importante es que den trabajo y que por lo menos sean viables para el mercado doméstico, ¿no? Algo que el gobierno tiene sin cuidado, porque de vuelta puso a la financiarización como el centro de su política económica, ¿no? Una de las promesas quizás más importantes de este gobierno había sido la lucha contra la inflación. Era muy ambicioso el proyecto que tenía, pero ha fracasado realmente porque se le fue de las manos, ni cerca. ¿Por qué crees que ha fracasado tan fuerte y qué deberían cambiar hacia el próximo año para no fracasar de la misma manera? Yo creo que eso aplicaron los manuales que aprenden las universidades del exterior, que no se condicen con la idiosincrasia argentina. Ellos utilizaron un momento las metas por inflación, es decir, cuestiones que además ya también están en discusión en otros países, pero que entraron con un enlatado, entraron con un programa económico aprendido de vuelta en universidades internacionales. Creo que no han leído a economistas locales, no se han formado con muchas investigaciones que se han hecho acá en el país sobre qué sucede particularmente con la economía argentina. Tiene ciclos particulares, tiene también una idiosincrasia que es a partir de la dictadura de que el dólar tiene un lugar sagrado en la Argentina, cosa que no pasa en otros países. En Brasil, si se devalúa el real, nadie se entera. Acá vivimos atados al dólar. Entonces, estas cuestiones culturales se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar un plan económico.
Y lo que sucedió es que, bueno, ellos entraron con un diseño además tardío, más para los 90, digamos, no para un mundo que además se está cerrando en el comercio internacional. Entraron con un enlatado que además en los 90 podía llegar, como pasó con el menemismo, a ser sustentable durante algunos años, no más que eso, pero hoy en día está totalmente, digamos, a destiempo de la historia. Entonces, de vuelta, ¿no? Aplicaron un plan que está a destiempo y además que no es un plan inteligente para la inserción argentina. La Argentina es un país en vía de desarrollo que no puede competir en las grandes ligas, no puede hacer tratados de libre comercio porque en la industria perdemos, solamente ganamos en el agro. Y es cierto que el proyecto de este gobierno es un proyecto financiero y agroexportador también. Pero el agro, lo dicen muchos economistas, incluyendo la agroindustria, o sea, la industria del aceite y todo eso, no da empleo a más del 30% de la masa laboral argentina. O sea que queda un 70% afuera. Bueno, todas esas cuestiones parecen haber sido o soslayadas o bien ni siquiera aprendidas ni tenidas en cuenta por este gobierno, ¿no? Bien, ahora una última pregunta. ¿Qué hacemos con los pocos pesos que podamos tener? Y en concreto un consejo para quienes tienen o puedan llegar a tener un micro ahorro, Sí, no para claro. aquellos que tienen de repente un resto un poquito más grande. Mira, la verdad es que invertirlo financieramente es jugar en la timba financiera donde vos podés ganar muchísimo o perder muchísimo. Eso puede ser para los grandes jugadores. Yo creo que para un pequeño jugador no tendría que arriesgar sus ahorros y eso implica básicamente dolarizarse hoy en día. Y la verdad es que también hay ciertas dudas sobre cuán seguro es en una situación tan inestable financieramente tener esos dólares en el banco, ¿no? Eso en todo caso correrá por cuenta de cada uno, obviamente ahí da un interés, eso es positivo, después hay que ver la solvencia que puede tener ese banco para devolverlo, pero en principio, lo decíamos antes, Agustina, el dólar hoy en día ha logrado el gobierno que el dólar sea el único activo que tenga valor en la Argentina. Todo lo demás es una timba en la que se puede ganar mucho, digo, si uno invierte en un plazo fijo, que eso va a las LELIQ, puede tener una tasa de interés del 50%, pero no nos olvidemos que si las LELIQ entra un bono compulsivo, los bancos tampoco van a poder devolver los plazos fijos. Claro. Entonces, yo diría, sí, dolarizarse seguro, después tenerlo en el banco no, bueno, eso corre por cuenta de cada uno, ¿no? Julián, muchísimas gracias. Gracias, Agustina.